Amén. Muchas gracias. Es una bendición, vuelvo a decir, poder compartir juntos esta mañana de las bondades del Señor, de sus misericordias que son inagotables para nuestras vidas, ¿verdad? Como cantábamos, me alegraba también de escuchar las alabanzas, de cantar junto a ustedes la última, si bien es cierto, es la que más énfasis ponía en la vocación y el llamado, pero todo lo que cantamos al Señor nos compromete y nos comprometía, ¿verdad?, a servir. Brevemente, solamente contarles que ciertamente, como, al igual que el pastor Leonel y muchos siervos del Señor, no solamente en el pastorado, en otros ministerios también, Dios nos ha llamado al servicio, nos ha llamado al ministerio, nos ha llamado a servir con los dones, las capacidades, los talentos que Él nos da, y aún a pesar, o diríamos a pesar de nosotros, en medio de nuestras imperfecciones, ¿verdad? Es finalmente Dios quien obra. Así que yo doy gracias al Señor por eso, formado en la sede de Concepción, pero hoy, después de servir al Señor en distintas iglesias locales también, hoy con el desafío del decanato, como decía el pastor Leonel, en el Seminario Teológico de la Alianza, y es una bendición, es un gozo, pero también un gran desafío, que entendemos que es el Señor quien nos guía y nos lleva adelante. Yo esta mañana quisiera compartir brevemente una porción de la palabra del Señor allí en el libro de Efesios. Ya a ver si puedo compartir acá pantalla para un poquito, ahí sí, para poder hacer también un poco más visual lo que voy a compartir en el libro de Efesios, capítulo 4. Voy a dar lectura a algunos versos, ¿ya? Dice así en el nombre del Señor del 1 al 7. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Amén. Eh, ya en este devocional, gracias al Señor, hemos recibido este refuerzo, ¿verdad? Esta información permanente de qué es la vocación. No quisiera referirme en extenso a esa definición porque ya ustedes la conocen, probablemente en otras instancias también han escuchado, la han estudiado, pero en general enfatizar que ciertamente tiene que ver con que Dios nos ha llamado. Es Dios que nos está invitando constantemente. Y uno de los pasajes que habla efectivamente y directamente acerca de este llamado, de esta invitación del Señor, es este de Efesios también, en donde nos recuerda quién nos llamó, nos recuerda bajo qué condiciones o qué características debemos servir en este llamado y también nos recuerda de qué somos parte. Este llamado no es solo, ¿verdad? No es personal, no es individual, aunque ciertamente va dotando a cada uno de nosotros, pero es para ser parte de algo mayor, en este caso del cuerpo de Cristo. A modo de introducción, hemos orado también por este mensaje, ya hemos orado por todo lo que hacemos, pero quisiera a modo de introducción dejar una pregunta que hace algunos años me hicieron en algún lugar. Estaban algunos candidatos, algunos cargos públicos, dialogando y conversando con parte de la iglesia en cierta ciudad, de la iglesia de Cristo. Y el moderador hacía algunas preguntas y en algún momento me preguntó, yo no era expositor, pero a los asistentes nos preguntó, y me preguntó, ¿qué le pediría usted a un candidato cristiano o a un cristiano que va a ser candidato a algún cargo público? Inmediatamente pensé en esto del llamado de Dios y también del sacerdocio universal, de la responsabilidad que todo creyente tenemos. Y entiendo, y a la luz de la palabra sabemos que lo que Dios pide de cada uno de nosotros, porque a veces pensamos que hay ciertas vocaciones, hay ciertas tareas más altas que otras, ciertamente hay responsabilidades específicas, pero a todos a quienes Dios nos ha llamado nos pide lo mismo. Tendríamos que decir entonces que nos pide ser hijos de Él, haber nacido de nuevo, ¿verdad? Porque si hemos nacido de nuevo, efectivamente podremos entender lo que Dios quiere para nuestras vidas, que nos dejemos guiar por su palabra,
que seamos influenciados, influidos por el Espíritu Santo de Dios, que podamos entonces comprender a la luz de la palabra qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas, qué es lo que quiere Dios para otros también, al usarnos a nosotros. Por lo tanto, es lo mismo que tendríamos que pedirle a alguien que está en la oficina, a alguien que está en el taller, que está en el hogar, como decíamos en el devocional, ¿verdad? Que está en el hospital, que está en distintos lugares. Alguien que ha conocido al Señor, alguien que ha sido llamado por el Señor, ciertamente debe ser guiado por Él, teniendo una relación estrecha. Por eso, de alguna manera, yo quisiera esta mañana compartir esto de las raíces profundas. Y estas raíces profundas producen árboles más fuertes y frutos evidentemente saludables. El llamado del Señor tiene que ver con una vida fructífera, una vida que dé a conocer la gloria de Dios, pero también que bendiga a otros, que efectivamente sea de bendición a aquellos que necesitan del Señor, pero también de edificación para el cuerpo de Cristo. Entendemos entonces que el llamado del Señor es amplio, no es acotado, no es temporal. En ningún caso, por lo demás, tiene que ver solamente con esta vida, sino que tiene que ver con lo eterno. Tiene que ver con cómo invertimos hoy, con cómo servimos hoy, para que, como dice la parábola, ¿verdad?, del mayordomo injusto, aquellas cosas que usamos hoy día, lo que Dios nos ha dado, para que bendigan a otros, y un día en la presencia del Señor alguien puede decir gracias. Estoy parafraseando esa parábola, ¿verdad? Alguien puede decir gracias porque usaste lo que tenías a tu mano para que yo pudiese conocer al Señor. Esa es la enseñanza de la parábola del mayordomo injusto. Y de alguna manera es lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Usar los dones, usar las capacidades, usar los talentos que se nos han sido entregados, pero con características específicas o con condiciones específicas, de acuerdo como leíamos también en Efesios 4, ¿verdad? Este pasaje de Efesios 4 no podemos desconectarlo del anterior, del capítulo 3. El capítulo 3 de Efesios, algunos versos anteriores solamente voy a leer, nos recuerda la oración de Pablo por los hermanos que allí están, por la iglesia que allí está. Y la oración de Pablo dice así en el verso 14 del capítulo 3: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más de lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones. Por lo tanto, cuando llegamos al capítulo 4, es esto, esta relación, esta conexión en la que hace Pablo. Por tanto, dicho lo anterior, por tanto, esta oración que presento delante del Padre, para que ustedes enraícen su vida, profundicen su relación con Él, entonces les ruego que vivan este llamado, que vivan esta vocación de una manera digna del llamamiento que han recibido. Interesante, porque la palabra digno que aparece allí en su origen o en su contexto gramático, ¿verdad?, tiene que ver con igual peso. La palabra digno o axios, ¿verdad?, en griego, axios, perdón, en griego, significa de igual peso. Es decir, la vida de quien sirve al Señor, la vida de quien ha sido llamado, la vida de quien ejerce la vocación, distintas, como bien decía el pastor Leonel, ¿verdad?, distintas en distintas áreas, distintos dones, distintos ministerios, pero finalmente todos para glorificar al Señor. Debe ser una vida equilibrada, una vida que finalmente no demuestre, ¿verdad?, exacerbadamente ciertos aspectos que a veces a nuestra humanidad o a nosotros, ¿verdad?, en nuestra atención con nuestra carne nos gustaría que se releven, ¿verdad? Lo visto por los demás, las acciones vistas que hacemos y que otros podrían observar. No,
La vida tiene que ser una vida de sobriedad, como dice Pedro, ¿verdad? También allí en una de sus cartas. Ah, deben estar presentes entonces en este equilibrio, como dice el verso 1, ¿verdad? Y el verso 2, la humildad, la amabilidad, la paciencia y la paz. Servir al Señor, querida iglesia, servir al Señor a través de las capacidades, a través de los dones, a través del llamamiento que Él ha hecho en nuestras vidas, porque ciertamente Dios le ha llamado, como bien decía el pastor, primeramente a la vida o a la salvación, perdón. Le ha llamado a encontrarse con Él, le ha llamado a reconciliarse con Él. Y si usted ha dado ese paso, y si usted hoy es un hijo, una hija de Dios, entonces también Dios le llama a servir, le llama a la vida, como diría el autor Darrell Miller, ¿verdad? Con nuestras vocaciones, con los dones que el Señor ha puesto. Pero debe ser enraizados en Cristo, profundizados en nuestra relación con Él, y ciertamente debe haber dignidad. Y dignidad implica esta idea de el mismo peso. Que cuando nuestra vida en todas nuestras áreas, ¿verdad?, pueda observarse y que finalmente va a dirimir nuestro servicio, aunque otros puedan verlo, finalmente quien lo sopesa es el Señor. Puede haber, ¿verdad?, que hay humildad, hay amabilidad, hay paciencia y vivimos en paz sirviendo a otros. Muchas veces vemos, ¿verdad?, probablemente motivaciones de algunos para servir. Sobre todo aquel que quizás no ha nacido de nuevo, aquel que no mora el Espíritu de Dios en su vida. Y cuando se habla de servicio, cuando se habla de vocación, cuando se habla de ayudar a otros, probablemente la humildad está lejos de esa vida. Probablemente la amabilidad está lejos. El ponerse en el lugar del otro. Probablemente se es poco paciente con quien se sirve, porque servir a otros, porque servir al Señor, servir a su iglesia tiene que ver también con paciencia, con tener, ¿verdad?, esta cualidad del fruto del Espíritu en nuestra vida, pero también debe hacerse en paz con el Señor, pero también en paz con otros, no por contienda, no por vanagloria, como dice la palabra del Señor. Guiados por el Espíritu Santo, entonces nosotros recibimos esta promesa hecha en el libro de Hechos capítulo 1, verso 8. Recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y podremos entonces estar dispuestos incluso a dar nuestra vida por servir al Señor. Y hoy día pareciera ser que este pasaje o estas palabras del Señor o estas demandas del Señor, este llamado del Señor, están contra la lógica. En un mundo, ¿verdad?, que solo busca el bien propio, en una sociedad que, ¿verdad?, es hedonista, en la búsqueda constante del placer, en una sociedad que aparentemente, ¿verdad?, está viviendo para el otro, pero el fin último es su propia conveniencia. Dios nos invita a que si somos hijos, hijas de Él, finalmente seamos llenos de su Espíritu Santo. Es la oración que Pablo hacía por los hermanos de Éfeso en el capítulo 3. En el capítulo anterior al que estamos compartiendo, que estemos enraizados, que nuestra relación sea tan profunda, que finalmente seamos firmes al servir al Señor. Porque usted sabrá muy bien que servir al Señor se realiza en distintas épocas. Se realiza en épocas de bonanza y cuando estamos quizás muy complicados. Servimos al Señor cuando la salud nos acompaña, pero muchas veces estamos afectados de nuestra salud. Y el Señor nos impulsa no porque quiere que suframos, sino porque espera que nosotros seamos bendecidos al servir. Nos invita a servir también en circunstancias a veces adversas. El servicio debemos también considerar que muchas veces es distinto a las actividades. Usted puede servir al Señor sin estar realizando tantas actividades. O puede estar realizando demasiadas actividades y muchas veces no está sirviendo al Señor. Servir al Señor implica entregar nuestra vida a Él. Dejar que Él gobierne a través de su Espíritu Santo nuestra mente, nuestro corazón, para que lo que hagamos en cantidad sea amplio o sea acotado, nosotros le estemos dando la gloria a Él, bendiciendo a otro y bendiciendo nuestras propias vidas. El libro de Colosenses capítulo 3, verso 3, nos dice que estamos en Cristo, que nuestra vida está en Él, le pertenecemos al Señor. Ciertamente, una vez que llegamos a conocer al Señor, nuestra vida ha cambiado, nuestra vida ha sido transformada. Hemos sido
hechos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, nuestras motivaciones antiguas, nuestra manera de ver la propia vida, nuestra manera de proyectarnos, nuestra incluso manera de servir, ¿verdad? Nuestra noción, nuestra comprensión del servicio cambia cuando conocemos al Señor, porque ahora estamos en Él. Más adelante lo menciono, pero lo adelanto. Debemos, como dice Pablo ahí a los filipenses, tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Entonces, cuando Pablo comienza este capítulo diciendo, por tanto, es decir, porque he orado anteriormente, y de la manera que he orado, yo les pido, les ruego, que sirvan al Señor dignamente. Y volvemos a decir, la dignidad tiene que ver entonces con esta sobriedad. Pedro lo menciona muchas veces en su carta, y en la primera carta, capítulo 1, verso 13 al 15, dice, así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Querida iglesia, servir al Señor, hacer eco ese llamado, servir con la vocación o las vocaciones, ¿verdad? Que Dios nos ha impulsado, con los dones, con las capacidades que Dios ha puesto en nuestra vida, debe ser mirando hacia adelante, dejando atrás las motivaciones que teníamos antes probablemente de conocer al Señor para servir. Hoy lo hacemos como para el Señor. Hoy lo hacemos queriendo glorificar al Señor, pero también a la manera de Él. Yo le decía en la introducción, ¿verdad? Hace algunos años esta pregunta se le hizo a varios que estaban allí en esta reunión o en este debate. ¿Qué le pediría a un candidato que va a postularse a un cargo público, un candidato cristiano? Y la verdad es que el llamado del Señor para el hijo, la hija de Él, tiene que ver con demandas propias del Señor, con la forma en que Dios hace las cosas. No como la sociedad las ve, ¿verdad? Probablemente, y acostumbrados a hacerlas, sino como Dios las hace. Por eso que quien sirva al Señor debe estar profundamente relacionado con Cristo, dejándose influenciar por el Espíritu Santo y guiados por la palabra de Dios. Esta palabra eterna, aun cuando todo pueda pasar en este mundo, aun cuando las circunstancias cambien, como hemos visto en los últimos años, ¿verdad? Su palabra no pasa, sigue siendo la misma. Dios sigue dando instrucción, Dios sigue alimentando, Dios sigue sanando a través de su propia palabra también la vida de las personas. Y Dios sigue instruyendo a quienes servimos al Señor a través de su palabra. No leo el capítulo 47, los versos que ahí están, pero lo menciono si alguien está tomando notas, puede tomar allí. El libro de Ezequiel, capítulo 47, verso 1 al 12, narra esta visión del profeta respecto de las aguas que comienzan a subir alrededor de la casa de Dios, del templo, dice el profeta, de la casa, ¿verdad? Y en esta visión él ve que las aguas comienzan a subir de a poco. Y a medida que van subiendo, van tapando el terreno, después van subiendo, y su propio cuerpo va haciendo como una regla de medida, ¿verdad? El tobillo, las rodillas, hasta llegar hasta el final de sus lomos, y dice que hubo un momento en que el agua lo sobrepasaba. La visión del profeta Ezequiel está relacionada con la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, en la vida de su pueblo, en la vida de su iglesia. Y al final de esa sección, lo que dice el profeta es que cuando él veía que las aguas habían tapado todo, finalmente servía para sanar la tierra. Servía para que donde no había frutos pudiese darse frutos, donde no había peces pudiesen haber peces que alimentaran a las personas. Querida iglesia, lo que este pasaje de Ezequiel nos está narrando es la importancia de dejarnos guiar por el Señor en la medida que servimos. Todos podemos servir. La sociedad en general, ¿verdad? Conoce lo que es servir, sirve a otros. Está el servicio, están las vocaciones, pero servir al Señor y servir a partir de lo que Dios pide a nuestra vida y influenciados por el Espíritu Santo, guiados por el Señor, transformados por Él, entonces trae verdaderamente frutos,
permanentes y saludables, no solamente a nuestras propias vidas, va a traer salud a la iglesia y va a traer salud a nuestra sociedad. Cuando usted y yo servimos con la vocación con que hemos sido llamados, cuando usted y yo comprendemos qué es servir al Señor, entonces otros son beneficiados. Entonces la iglesia es beneficiada. Nuestro vecindario, nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestra familia es beneficiada. Pero especialmente el Señor es glorificado porque Él obra en nuestras vidas. El pastor hacía mención, ¿verdad? El pastor Leonel hacía mención a esto que estamos evidenciando en los últimos años. Gracias al Señor, hay una gran cantidad de estudiantes también estos años de pandemia, o este año y medio ya, telepresencialmente, como veían ustedes en el video. Pero aún así vemos con preocupación cómo aún cuando el Señor está llamando y está impulsando a través de su palabra y guiando y hablando a través de su Espíritu Santo a la vida de muchos, son muy pocos los que han decidido seguir el llamado. Y en esto quiero ser específico. No todos son pastores, no todos son misioneros, no todos son maestros. Somos parte, como vamos a ver al final, ¿verdad?, de un cuerpo, como leíamos además en Efesios. Somos parte de este cuerpo. Pero déjeme decirle que hay muchos que sin duda Dios está llamando a la enseñanza, al ministerio pastoral, a las misiones o a otros tantos ministerios y quizás no están escuchando la voz del Señor. Quizás no se están dejando guiar por la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Y con esto no es una crítica al voleo, perdónenme la expresión, una crítica en general o algo a la pasada amplio, sino es específico. Porque si Dios nos ha llamado, tenemos plena convicción a dónde nos ha llamado, gloria al Señor. Sigamos sirviendo allí. Pero si entendemos que Dios nos ha llamado a un área y estamos rehuyendo y hemos estado probablemente incómodos durante mucho tiempo y le damos la vuelta, ¿verdad? Y finalmente no queremos acceder a ese llamado, déjeme decirle que Dios seguirá llamando hasta que seamos entonces receptores, podamos obedecer a ese llamado, el que Dios tiene para nuestras vidas. Y si es a la pastoral, si es a las misiones, si es a la enseñanza, entonces Dios espera que podamos obedecer. Alguien decía hace muchos años, y tomé esta frase en lo personal, no hay mejor lugar que estar donde Dios te ha llamado, pero no hay peor lugar que estar donde Dios no te ha llamado. Y a veces creemos que Dios nos llama a un otro lugar y estamos allí y decimos, no, si esto es lo que debo hacer, pero probablemente Dios ha estado hablando constantemente a nuestras vidas en un área totalmente distinta. De eso se trata la vocación, de eso se trata el llamado, de eso se trata el ministerio, obedecer al Señor, servir al Señor y estar en el área en que Dios nos ha llamado a ser parte de este cuerpo, porque eso va a dar la gloria al Señor, pero también va a bendecir nuestras propias vidas y va a bendecir a otros, como dice el profeta Ezequiel. En la medida que el Espíritu Santo guía la vida de su pueblo, de los hijos de las hijas de Dios, finalmente eso trae bendición, sanidad, produce frutos en la propia vida de quien sirve y en otros también. En segundo lugar está la petición y oración de Pablo, que hace en este capítulo 4 también. Pablo anima, vuelvo a decir a los hermanos, a llevar una vida digna. Esta vida que tiene que ver con el equilibrio, que pese lo mismo, ¿verdad?, el servicio, que pese lo mismo, ¿verdad?, la humildad, que pese lo mismo la amabilidad. No podemos pretender servir al Señor y no hacerlo conforme al fruto del Espíritu en nuestras vidas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Me gusta ilustrar de la siguiente manera y así lo he entendido muy bien. La verdad es que a veces nos pareciera ser que el fruto son muchos frutos. Pero qué interesante porque el pasaje en distintas versiones nos habla de que hay un fruto del Espíritu, o más bien referido al pasaje de Gálatas, ¿verdad? 5. El fruto del Espíritu es en contraposición a las obras de la carne, ¿verdad? Y dice que este fruto tiene distintas cualidades. Me gusta pensar de esa manera porque efectivamente nos vemos desafiados a tener que incorporar a nuestra vida el gozo, la fe, la paciencia, el amor, la amabilidad, el dominio propio, la bondad, la benignidad. Porque cuando lo vemos, ¿verdad?, disociado o de alguna manera separado, lo que sucede es que tendemos a decir,
la verdad es que me quedo más bien con la amabilidad o me quedo con el dominio propio, no tanto con la paciencia, más con el amor que con la templanza. En ese sentido, Dios nos invita a que esté presente en nosotros todo el fruto del Espíritu plenamente. Dejarnos guiar por el Señor implica también someter nuestra voluntad a Él. A veces quisiéramos nosotros, ¿verdad?, responder a todas las preguntas que tenemos, o que Dios nos responda a todo. Pero cuando vemos allí a Felipe, ¿verdad?, este hombre que había sido llamado para servir las mesas, y que en algún momento dice que el Espíritu habla a su vida y le invita a que se dirija a la dirección que él le está invitando. Y es para que le hable a una persona, especialmente le comparta del Evangelio, le comparta del Señor, lo lleve a Cristo. A veces nos cuesta esto de relacionar que ciertamente Dios habla a nuestras vidas a través de su palabra, pero también a través de su Espíritu Santo va impulsando nuestra mente, nuestro corazón, va poniendo allí, ¿verdad?, convicciones y nos va guiando en una dirección. El Señor nos ayude para poder obedecer a este llamado, para poder estar plenamente convencido y con la convicción de que estamos sirviendo donde Dios nos ha puesto. Con esto no queremos decir, ¿verdad? Y en la iglesia del Señor lo sabemos muy bien. Muchas veces hacemos distintas tareas, actividades, o estamos en distintas esferas apoyando porque ese es nuestro deseo. Pero en cuanto a la vocación, en cuanto al ministerio, Dios nos permita que tengamos claridad allí de estar haciendo lo que Dios nos ha invitado a hacer, pero hacerlo de forma digna, hacerlo, ¿verdad?, relacionados con estas cualidades en nuestra vida. La vocación está referida no solamente a la salvación, sino que a la relación con el cuerpo de Cristo y, por supuesto, en el servicio a la sociedad, a este mundo. La vocación, volvemos a decir, tiene que ver con que Dios nos llama y nos rescata, nos hace nuevas criaturas, pero para ponernos parte y ser parte del cuerpo. Mire su propio cuerpo, mire esta figura que presenta la palabra del Señor ahí a través del apóstol Pablo. Es posible que una mano pueda salirse del cuerpo y caminar sola o moverse sola. Es posible que los pies transiten en una dirección y todo nuestro cuerpo en otra. Damos gracias al Señor porque en Él, como leíamos en Efesios 4, somos uno. Y de eso se trata también la vocación. Se trata de estar en el cuerpo, de servir juntos, pero con la convicción de cuál es el ministerio al cual Dios me llamó. Somos uno en Cristo, ¿verdad? Como dice allí Juan capítulo 17. Finalmente, la vocación personal es la vocación del cuerpo de Cristo. Vuelvo a esta figura y usted entenderá muy bien que si adolecemos de una parte del cuerpo o si se ve afectada una parte de este, todo el cuerpo se resiente. Cuando hemos sido llamados a servir al Señor, cuando hay una convicción del ministerio al cual Dios me llamó y apuntamos hacia allá, entonces estamos beneficiando al resto del cuerpo. Por el contrario, cuando rehuimos, cuando no escuchamos al Señor, cuando no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, que trae bendición, sanidad, restaura las vidas, no solo las nuestras, sino las de otros, finalmente también afectamos el cuerpo de Cristo. La vocación finalmente es del cuerpo. Hemos sido llamados a ser parte de un edificio. Cuando digo esto, ¿verdad?, estoy usando la figura que allí aparece la palabra. Somos las piedras que están fundadas sobre la piedra principal que es Cristo, pero nosotros edificando sobre Él, edificándonos sobre Él. Somos uno en Cristo, como dice allí mismo Jesús, de la que fue su oración por sus discípulos en la época, pero también por usted y por mí, por quienes íbamos a conocerle posteriormente. Dice Juan 17, del 17 al 21. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad
pueda hacerlos santos. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Realmente estremece y nos alegra escuchar las palabras de Jesús, leer el relato en donde Jesús ora por sus discípulos del momento, pero también ora por usted y por mí. Dios sigue llamando en esta época. Dios sigue impulsando. Dios no está ausente. Él sigue obrando aún en medio de la pandemia o de cualquier crisis o situación que el mundo pueda vivir. Dios sigue llamando porque hay muchos que aún necesitan encontrarse con Cristo, ser reconciliados con Dios y tener esperanza, no solamente de una vida plena y abundante que ciertamente Dios nos promete para los, sino tener esperanza de una vida eterna, de una vida en la gloria con el Señor. Vivimos en una época de lo temporal, no solo de lo instantáneo, de la hora ya, ¿verdad? Sino de lo temporal. Cada cosa caduca en un menor lapso de tiempo cada vez. Pareciera ser que lo eterno y lo trascendente ya no es importante. Sin embargo, la palabra nos recuerda que Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano. Por eso, querida iglesia, la vocación, los ministerios o las vocaciones, diríamos en ese sentido amplio, pero la vocación en cuanto al llamado personal de cada uno tiene trascendencia. Impactará no solamente su vida, sino que impactará la vida de la iglesia e impactará nuestra sociedad. Y por sobre todo le dará la gloria al Señor. Como dice Pablo a los Efesios, por tanto, es decir, porque ustedes están enraizados, o la medida que se enraícen, en la medida que tengan una vida profunda con Él, una comunión íntima con Él, en la medida que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, siendo influenciados por la palabra de Dios, por este mensaje eterno, entonces podremos servir en el ministerio y con los dones que Dios nos ha dado para bendición de otros. Finalmente, Dios nos ha llamado no solo a la salvación, que es eterna y suficiente, sino que también nos ha llamado a la vida, al ministerio. No podemos, ¿verdad?, conformarnos y decir, bueno, Dios me ha salvado. Como esta idea escapista que tenían los tesalonicenses, ¿verdad?, en donde ya algunos ni trabajaban, ni se proyectaban, no pagaban sus cuentas, ¿verdad? Y Pablo les va a decir, bueno, el que no quiera trabajar, que no coma, o el que quiera comer, que trabaje. Y Pablo va a incitar y va a influir y va a animar a los hermanos de Tesalónica a poder esperar la venida de Cristo, pero sirviendo con sus vocaciones, sirviendo a partir del llamado que Dios les ha hecho. Porque esto finalmente es la vida de Cristo en nosotros. Es cuando decimos, estamos en Cristo, le pertenecemos a Él. Pues bien, Filipenses 2, del verso 5 en adelante, nos impulsa a esto. Tengan ustedes entonces la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y ahí conocemos el relato y sabemos muy bien que Jesús, siendo Dios, obedeció al llamado. Siendo Dios, obedeció al llamado y tomó el ministerio que el Padre le había dado. Este ministerio de la reconciliación, como dice Pablo también. El ministerio de servir a otros, de ponerse en el lugar de otros, de amar a otros, de confrontar a otros y de hacerle bien a la sociedad en la que él estuvo. Ciertamente esa actitud debe haber en nosotros también cuando pensamos en la vocación ministerial. Si Dios le ha llamado a través de su profesión, a través de sus habilidades, a través de su oficio, al ministerio, gloria al Señor. Eso tiene que ver con convicción en su vida. Si Dios le ha llamado a la enseñanza, si Dios te ha llamado a las misiones, si le ha llamado al ministerio pastoral, amén. Eso tiene que ver con comprender el llamado de Dios. Pero si en las áreas que yo he mencionado aún no hemos respondido, aún usted, ¿verdad?, está dudando y pensará, quizás no es tiempo aún para obedecer, no es tiempo para servir en esa área, necesito tener todas las herramientas. Déjeme decirle que nadie que sirve al Señor tiene todo para hacerlo.
Es Dios quien nos capacita. Es Dios quien nos instruye. Para eso está su palabra, como dice Pablo a Timoteo. Es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, a fin de que usted y yo seamos perfectos en el sentido de completos. Pero estamos siempre en ese proceso. Yo quisiera animarles, ahí donde usted está, a que dé gracias al Señor si es un hijo, una hija de Dios, porque Dios le ha llamado. Primeramente le ha salvado. Pero también junto con la salvación pueda meditar en su propia vida respecto del ministerio que está ejerciendo, con la convicción de que Dios le ha llamado en el lugar correcto y entregando sus capacidades, sus dones, sus talentos para servir a otros, para ser bendecido usted también, pero por sobre todo para dar la gloria al Señor. Y si eso está sucediendo, amén. Está en el buen lugar. No hay mejor lugar que estar donde Dios nos ha llamado. Pero si no lo está haciendo, hoy nuevamente Dios le invita. Le está llamando a obedecer, a abrazar el ministerio que Dios ha estado constantemente ahí poniendo en su corazón, en su mente y en su propia vida. Dios sigue llamando hoy día porque la labor es mucha. Usted piensa en toda la humanidad. Gran parte de la humanidad aún hoy no ha conocido a Cristo, aun cuando puede haberle escuchado. Por lo tanto, la tarea es enorme. Faltan obreros, faltan hombres y mujeres que sigan teniendo la convicción de ese llamado y obedeciendo al ministerio que Dios ha puesto en sus manos. Vamos a tener un tiempo de oración. Le invito a orar ahí donde está, dando gracias al Señor, porque Él le sigue llamando hoy día. Pero también tengamos claridad de que debemos profundizar nuestra relación con Él para servir de la manera que Dios quiere que sirvamos y también afectemos a otros en ese servicio. Dios eterno,